en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Que nos da de poder abrir este libro precioso que estas joyas que dejó el salmista David y otros salmistas puestas por el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos y aprendamos y crezcamos en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, es un salmo que nos habla de varios aspectos, obviamente que tienen que ver con la vida del individuo personal. Puede ser hombre o mujer. Recordemos que David pues era un hombre, era un guerrero, era un rey, ¿va? Pero David aquí habla de que a veces uno pierde la paciencia primero. Y eso es hasta cierto punto normal, que uno pierda la paciencia. Uno puede perder la paciencia con la mentalidad de esperar algo, ¿va? A veces uno está esperando algo y dice, no sale lo que yo quiero, ¿va? Y puede ser que nunca vaya a salir tampoco. Y por eso es que hay gente que a veces entra en estado depresivo porque dice, no salió lo que yo quería. Pero no se da cuenta que Dios tiene algo mejor, ¿verdad? Y entonces aquí dice, en relación al ser humano, en el versículo 1 del capítulo 37, este salmo de David, no te impaciente a causa de los malignos, ni tenga envidia a los que hacen iniquidad. Primero, no tenemos que perder la paciencia porque las cosas van de mal en peor en las actitudes del ser humano. Y eso no es una cuestión de raza, ni de color, ni de educación o de preparación. Eso es mundial. Nosotros sabemos que ahorita, bueno, antes del COVID siempre fue así, pero ahora después del COVID se ha puesto todavía peor. Y el domingo pasado vimos el tema cómo Dios los va a castigar, y aún así castigándolos van a estar insultando a Dios y todo en el tiempo del anticristo. Eso lo vimos en el Apocalipsis capítulo 16. Pero aquí está diciendo que nosotros no perdamos la paciencia. Obviamente en este concepto entra que nosotros tenemos que tener dos antídotos, por decir así. Ustedes saben que un antídoto es para protegerse de una mordedura de una serpiente o de una víbora, como le llamemos. Y los antídotos, me decía un compañero de trabajo que a su hijo lo mordió una de las culebras más venenosas aquí en Georgia, y que dice que estaba ya completamente paralizado, se le cambió la figura del rostro y todo, un jovencito, y así como estaba se lo llevaron al hospital, y todavía llegó a tiempo para que le pusieran el antídoto, y dice que gracias a Dios se recuperó plenamente. Y entonces aquí lo que Dios está diciendo es que tenemos que tener dos antídotos. Primero, no impacientarnos. Ahora, eso no significa que nosotros vamos a hacer que pase lo que pase, no importa, no. Impacientarse quiere decir que uno se desconcierte, se descontrole y hasta cierto punto se ponga irritable porque las cosas no salen como uno quiere. Entonces no hay que perder la paciencia, en ningún aspecto, en ningún aspecto. Entonces el antídoto de la paciencia es tener uno prácticamente la comprensión de que las cosas así son y punto. Pero la otra es ser inteligente, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dios al ser humano le ha dotado de inteligencia, de emociones y de decisiones. Entonces tenemos que ser inteligentes y no quedarnos atrapados en las cosas que la vida nos está deparando. En otras palabras, no tenemos que ser víctimas de las circunstancias. A veces no hay para dónde, a veces uno sí le afecta directamente y ahí sí que para dónde, no puede ni moverse. Pero muchas veces uno pierde la paciencia en cosas que puede uno jugar a través de ellas o darle la vuelta, como decimos en español. Entonces dice aquí
que tampoco tengamos envidia de los que hacen iniquidad. Porque uno dice, ¿por qué esa gente que anda haciendo maldades tienen hasta poderío en su país, o a veces hasta mundial, o a veces tienen control de un montón de cosas, de circunstancias, y uno, aún en los trabajos que uno tiene, encuentra gente así que lamentablemente los ponen de líderes, de jefes, y son lo peor que hay. Son lo peor que hay. O sea que no tienen ética, no tienen comportamiento, no saben tratar a la gente, ¿va? Y a veces hasta manifiestan bien claramente que menosprecian a unos y aceptan a otros, y se ve una vulgar hipocresía en la mentalidad que tienen. Pero uno no se tiene que poner en un plan de envidia por ellos, porque entonces lo que va a pasar es que uno va a ser el afectado, porque ellos ya viven en un mundo hostil, y así se van a quedar, y así van a morir, y así se van a ir al infierno, generalmente, a excepción que alguien cambie, pero es muy difícil. Nosotros no somos de esa misma mentalidad, entonces tenemos que seguir adelante con Dios. Entonces el versículo 2 dice, porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Ahí está, Dios los va a hacer pedazos, tarde o temprano, y dice, como hierba van a ser cortados. Y nosotros que venimos del campo sabemos que la hierba, cuando se corta, obviamente después es una hojarasca, es una basura, ¿ah? Pero no, aún nosotros no tenemos que estar diciendo, esa era una basura, qué bueno lo que le pasó, porque entonces ya caemos en una actitud hostil. Tampoco vamos a decir, ojalá que no le haya pasado, no, pues le pasó porque le pasó y punto, ¿va? Y uno seguir adelante, ¿va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 3, confía en Jehová, y aquí habla un poco de lo que hablamos ayer de la confianza, y haz el bien y él habitará en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Si confiamos en Dios, nos vamos a apacentar de la verdad. O sea, en otras palabras, en nosotros va a estar latente una actitud de estar tranquilos, de no desestabilizarnos, porque estamos viviendo en un mundo hostil, desestabilizado, y a veces hasta en la misma familia. Hay gente en la misma familia que son los que son hostiles. Yo me recuerdo unos peluqueros, como ustedes se acuerdan, en los países de nosotros casi no existía tanto eso que ahora existe, que es el unisex, que uno va a lugares donde le cortan a hombres y le cortan a mujeres, ahí le hacen los peinados a las señoras o a las señoritas, pero también les hacen los cortes. O sea, es unisex, es de los dos sexos. En el tiempo de antes habían barberos, ¿no? Y claro, había mujeres que se dedicaban también a tratar a las señoras o a las señoritas. Nosotros en mi país les llamamos un salón de belleza, ¿va? Pero los barberos, ese muchacho que yo les digo, él era un barbero y era bueno para cortar el pelo. Pero una vez vi al papá que el papá era el dueño de la barbería, le dije, ¿y usted qué le pasó en la cara? No va a decir nada, me dijo, pero mi hijo me pegó. ¿Y qué si ese es su hijo que le pegó? Con el pasar del tiempo, yo lo conocí siendo barbero, yo lo vi a él metido en mafias, y de las mafias más crueles y malignas. Era un criminal, se volvió un criminal. Y yo no sé cómo empezó él, pero para que haya empezado pegándole al papá y todo, y a veces las hostilidades o las desestabilizaciones que hay empiezan desde la misma casa y después van saliendo en otros lugares. Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí está. Nuestro deleite debe ser el Señor. Porque ahorita toda la gente dice, ya viene la Navidad, y ya viene el Año Nuevo, y ya viene el Día de Gracias. Y yo les digo, a mí me fascinan todos esos días. A mí esta época es una de las épocas preciosas. No estoy diciendo que las tenemos que hacer a un lado, son bonitas y hay que aprovechar esos momentos. Pero el deleite nuestro no es un día.
El deleite en eso es una vida, pero una vida entregada ¿a quién? A Dios. Y entonces nos vamos a deleitar en Él. Y vamos a ser felices. Y cada día para nosotros va a ser un día de celebración. Porque la mayoría de la gente dice, ay, este día no se va. Y ya se hizo largo. Ahí en el trabajo me dice una señora, faltan tantas horas. Le digo, si seguís pensando en eso, se te va a hacer más largo. Le digo, entonces y a veces, y es repetitivo, me lo dice todos los días. Y faltan 2 horas para salir. Me dice, faltan 2 horas. Contá cuántas ya hicimos. Le digo, ya hicimos 8. Y solo 2 nos faltan. Entonces ya se queda callada, ya no me dice nada. Pero la gente es así. La gente encima de que las cosas están de alguna manera complicadas, las complican más todavía. Y entonces el concepto es que uno se tiene que deleitar en Dios, y deleitándose en Dios a uno no le importa ni el tiempo que pase, lo que pase, quien pase, ¿va? Porque hay gente que dice, y usted se veía grande para trabajar aquí, ¿va? Y a mí me dan ganas de decirle a usted qué le importa, ¿va? Pero definitivamente, pero definitivamente eso no es problema porque no quiero menospreciar pero hay jóvenes que son más haraganes que viejitos que andan ahí trabajando, partiéndose el lomo, como decimos en español, ¿va? Entonces, a mí no me importa que me digan usted se ve viejito o no se ve viejito, porque Dios me dice, honrosas son las canas en el Señor. Así me dice Dios a mí. Entonces yo me siento honrado por Dios por ya tener canas hasta verdes a veces, ¿va? Pero ahí las tengo, ¿va? Y entonces a mí lo que me interesa, pero siempre las comparaciones, siempre la competitividad, el que yo soy mejor que el otro, el que yo vengo de aquí, que mi país es mejor que el tuyo, que es una atrocidad. Y eso intoxica la vida. Y por eso nosotros tenemos que dejar que Dios nos desintoxique y nos saque todo lo que no está bien. Y dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahí está. Ahí está la clave. Si confiamos en Dios, en el caminar que vamos, Él es el que va a actuar. Y aunque estemos haciendo algo que no está correcto, dice la Biblia que Él enderezará nuestras veredas. ¿Va? Proverbios capítulo 3, 5 al 7, precioso. ¿Va? Vamos a predicar un día sobre eso, que siempre me gusta predicar sobre ese pasaje. Dice, no confíes en tu propia prudencia. ¿Ah? Confía en Dios y Él enderezará tus veredas, porque siempre hay algo torcido en nosotros. Siempre tenemos fallas. Y aunque uno piense que no, yo soy una mansa paloma, yo no le hago mal a nadie, pero hay algo ahí todavía que no está bien, porque somos pecadores. Entonces hay que ponerle al Señor esas cosas para que el Señor lo vaya uno poniendo mejor, ¿va? Y no para enseñarle a los demás que soy mejor, porque a mí no me interesa andarle enseñando a nadie, lo que interesa es que Dios diga, estoy contento contigo. Pero si Dios dice, estoy contento con eso, me va a producir a mí felicidad, ¿va? Porque eso es lo que va a hacer el deleite entre Dios y yo. Versículo 6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia de andar uno en los caminos de Dios? Que vamos a estar a plenitud. Exhibirá tu justicia, o sea, lo que te tenga que pasar, de alguna manera, aunque parezca malo, se va a convertir en bueno. Dice, y tu derecho como el mediodía. Y me gusta esa palabra derecho porque estamos en el país que le llaman el país de los derechos. Aquí hay derechos del gato, hasta de la rata, ¿verdad? Pero que se cumplan es otra historia, ¿verdad? Pero el punto es de que Dios sí cumple nuestros derechos, ¿verdad? Porque de que todos tenemos derechos, somos la corona de la creación. El ser humano no es un animal evolucionado, sino que el ser humano es clase aparte. Por eso es que Dios al ser humano lo hizo en el 6º día y lo hizo solo a él. De ahí todos los animales que dijo, fructificad y multiplicad, o sea, los hizo por series.
los pájaros, los peces, todo. Pero al ser humano no. Gracias a Dios somos especiales. Pero lamentablemente la mayoría de seres humanos no lo acepta. Con su actitud, con su comportamiento. Y en lugar de jugar el rol y seguir lo que Dios quiere para uno, más bien echan a perder sus vidas y se vuelven peor que animales. Por eso dice la Biblia, el hombre animal no entiende las cosas de Dios, ni las puede entender. En cambio uno, con poco que uno entienda, Dios le va abriendo la brecha a uno. Versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ahí está. No tenemos que estar exigiendo ni queriendo, ayer les decía a los hermanos, poniendo condiciones. Si Dios me dejó vivo después del COVID, yo ya le dije a él que yo lo voy a hacer, pero si no me dejaba vivo, yo no, o si me iba a pasar algo, yo no le iba queriendo poner. ¿Quién soy yo para ponerle condiciones al dueño de todo, al dueño de la vida, al dueño de la noche, del día y de todo? Yo lo que tengo que hacer, Señor, te suplico. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, borra todas mis rebeliones. ¿Va? Tenemos que ser humildes ante Dios, porque si no, hay una prepotencia que aparentemente es una gran espiritualidad, pero es que yo soy muy humilde, ya con eso ya dejó de ser humilde. ¿Va? Ya con eso ya dejó de ser humilde, que sea el Dios el que diga, mi hijo es humilde, pero yo no tengo que andar diciendo que soy humilde. ¿Va? Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 8, deja la ira, y eso es bien importante. Porque una de las cosas que es más complicada en la vida del ser humano es ser una persona iracunda. Una persona iracunda, porque un día vamos a hablar de eso. Hay enojo, hay molestia, pero hay ira. La ira ya tira cosas, la ira ya quiebra vidrios, la ira ya se muestra en otra forma. Entonces dice, deja la ira y desecha el enojo. O sea, tenemos que tener cuidado porque en un momentito uno se puede volver irritable. Y de ahí cualquier cosa le puede molestar. ¿Y por qué estás sentado ahí? ¿Y qué estás haciendo? Y el otro le dice viendo tele, no estás aquí para ver televisión. ¿Va? Y hermanos, la gente complica la vida de los demás. Pero yo pienso que quien actúa así, el que se complica o la que se complica es esa persona. Y entonces dice la palabra de Dios, deja el aire, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y eso es importante. Eso, es que cada detalle es tan importante. Porque a veces uno se excita. O sea, en otras palabras, como decimos, prende la mecha para empezar a hacer cosas que no tiene que hacer. Y entonces ahí ya está el problema. Porque estamos yendo en contra de la corriente. Y de la corriente no de nosotros, sino que la corriente de ¿quién? De Dios. Y entonces ahí hay fracaso. Tarde o temprano vamos a fracasar. Y se puede usar en cualquier aspecto. En nuestra manera de proceder, en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de procesar lo que nos dice la gente. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado porque si nos excitamos de manera alguna, dice, o sea que no nos palabras, bajo ningún punto de vista, tenemos que tener contacto con estar inclinados a hacer algo malo. Porque uno empieza con una cosa pequeña, después eso se vuelve grande. Y uno dice, sí, pero eso para los que toman, hermano, que toman un traguito y después quieren una botella. No, eso también para los mentirosos. Empiezan con una mentirita, después son mentirólogos. ¿Ah?
entonces entonces ese es un problema, porque después uno es el que está mal. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, ya concluyendo, porque ese es un salmo un poquito largo, quizás vamos a seguir con la otra parte el otro domingo, ¿verdad? Porque es precioso, cada detalle es importantísimo. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. O sea, va a llegar un día en que el Señor, como dice Mateo 24, que serán quitados unos y dejados otros. ¿Qué quiere decir eso? Que los que serán quitados, Dios se los va a llevar al castigo. Los que son dejados, Dios los va a dejar aquí para bendición. Porque a veces la gente dice, los que se van a quedar para maldición. No, los que se quedan para bendición. Es como aquel que dice mucho los llamados y poco los escogidos. No lo entiende la gente. Los llamados somos nosotros, que somos muchos. Pero los escogidos son los judíos. Porque ellos es el pueblo escogido de ¿quién? De Dios. Y ellos son pocos porque no han reaccionado como Dios quiere. Pero claro, un día de estos Israel vuelve otra vez. Porque Dios no lo quitó, lo tiene ahí en stand-by, como dice, lo tiene ahí en hold, esperando. Pero Israel va a volver otra vez con su religión y todo, cuando ya acepten a Cristo. Pero sigue siendo el pueblo de Dios. Ahora, la palabra de Dios dice aquí que los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. No nos preocupemos, porque uno dice, ay, si yo soy hijo de Dios, y ya veo que ese predicador dice que si uno es hijo de Dios, hasta el perro tiene que tener una casa de oro. No, hermanos. Aquí puede ser que nos toque vivir en sacrificios y hasta bajo una sombra. Pero ojalá que en esa sombra esté la bendición de ¿quién? De Dios. Yo me encuentro una vez unos muchachos que llegaban a la iglesia. Por ahí yo iba circulando en un lugar donde nunca había pasado, en el pueblo donde yo vivía. Y en eso vi un grupito ahí calentando comida y todo debajo de un puente. Entonces por alguna razón me dio curiosidad y puse el carro y fui a ver, y eran los que llevaba a la iglesia. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Ah, aquí se disfruta mejor que allá donde estamos, ¿no? Porque aquí comemos a gusto y estamos contentos, lo que queremos y todo. ¿Quiere algo, hermano? Hasta comí algo ahí con ellos, porque definitivamente, hermano, uno es el que le pone peros a la vida. ¿Verdad? Ah, pero ese señor vino ayer y ya tiene buen trabajo. En cambio, yo tengo 40 años aquí y todavía ando barriendo. Barrido va a acabar si sigue con esa mentalidad, porque lo que hacen los demás es asunto de cada quien. Usted preocúpase por Dios y por usted. Y finalmente, dice la palabra de Dios, pues de aquí a poco no existirá malo, observará su lugar y no estará ahí. Ya no va a estar, ya no va a haber más malo, porque Dios ya lo tiene decretado, ya lo tiene definido. Que ya no va a haber más maldad ni más gente maligna. El 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se heredarán con abundancia de paz. Los mansos, acuérdense que Jesucristo dijo, sed manso y humilde como yo de corazón. O sea, una persona mansa es una persona que las cosas las toma no en un sentido de inercia. Inercia quiere decir que no sabe ni qué está haciendo, ¿va? No, sino que lo toma todo con calma. No se precipita, no se acelera, no se complica la vida. Por eso este es el presente y el porvenir de la vida. Vamos a seguir con la mitad de ese salmo, que nos hace falta un poquito más de la mitad. Esperamos terminarlo el próximo domingo, ¿no? Dios les bendiga. Pues estamos trabajando con mi hermano, más bien mi hermano está trabajando con el programa de los viernes, ya que tenemos ya varias semanas de no pasarlo. Entonces nos va a hacer el favor de chequear qué está pasando con la computadora y todo. Oremos, hermanos, y sigamos adelante. Sigan viniendo a la iglesia. Acuérdense que es a la 1 de la tarde. Solo es un servicio a la semana. Señor amado, gracias por la bendición que nos das.
por el apoyo que nos das, por la motivación, pero sobre todo por el valor y la fuerza de enfrentar esta vida tan complicada. Te pido que nos ayudes en este inicio del mes de octubre, que sabemos de que es ya el 10º mes del año 2023, y te pedimos que tú nos tomes en tus manos de amor y nos cuides en nuestras entradas y en nuestras salidas, y que podamos siempre adorarte y reconocer que tú eres el único que nos puede sacar adelante. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice todo lo que hagamos hoy, sea comida, sea actividades, sea lo que sea. En el nombre de Jesucristo, aleluya, amén. Que Dios les bendiga, hermanos.